Si notes de horror transire. La historia que a continuación te envío me la contó mi madre, y a ella se la contó una amiga. Prefiero no dar mi nombre ni el de los involucrados en estos acontecimientos, pues una persona falleció a causa de todo esto. Solo diré que esto se lo contó una persona muy allegada a la familia víctima, y es que ella trabaja como empleada en la casa de esta familia. Esta es la historia que le ocurrió a un hombre, a quien en este caso y por precaución, llamaremos Javier. Este hombre pertenecía a una familia que, aunque no eran millonarios, sí eran dueños de un par de empresas pequeñas y algunas tierras con las que vivían cómodamente en lo que a lo económico se refiere. Javier era hijo único, y por tal motivo, heredero de una pequeña fortuna. Se dice que esta familia, mensualmente tenía un ingreso económico nada despreciable de unos $60,000. ¿Sorprendidos? Pues sí, ese era su ingreso mensual, sin hacer ningún trabajo. Algunos al igual que yo podrían pensar: ojalá yo fuera él. Pero tristemente esto no nos puede suceder a cualquiera, ¿verdad? En fin, Javier tenía esposa y 2 hijos, un hijo y una hija a los que amaba con todo su corazón. Él no tenía que trabajar para el sustento de la familia, lo único que hacía era supervisar que sus negocios marcharan bien y que el dinero llegara hasta sus cuentas bancarias. Con el paso de los días, y al saber que de cierta manera su vida estaba asegurada por los negocios de la familia, él empezó a cambiar. Comenzó a salir por las noches, a asistir a eventos muy ostentosos llenos de opulencia, derroche y excesos. Obviamente salía solo, sin su esposa y mucho menos sus hijos, y regresaba a casa a muy altas horas de la noche, oliendo a licor y a humo de cigarrillo. Esto le pareció tan extraño a su esposa, pues él no era así. Su madre estaba aún más desconcertada, ya que conocía muy bien a su hijo, y sabía que siempre había sido un hombre muy centrado, y que luego de la muerte de su padre se mostró muy firme y decidido en sacar adelante los negocios familiares. Por estas cualidades que menciono, ellas no entendían qué ocurría, ya que pasó a ser un hombre parrandero y muy irresponsable, al que parecía ya no importarle nada. En una de estas salidas conoció a 2 jóvenes que, al igual que él, gozaban de cierta posición económica privilegiada. Pero estos hombres eran solteros y tenían una vida llena de los excesos que el dinero puede comprar. Por tal motivo, siempre andaban de fiesta, no importaba si fuera un lunes, miércoles o domingo. Javier empezó a desear la vida que ellos tenían y cada vez empezó a buscar más su compañía. Los días fueron pasando y se dejó seducir por los viajes, la comida, las mujeres y sobre todo el alcohol. Aunque antes de esas amistades él bebía muy poco, no tardó mucho tiempo y le agarró un gusto desmedido al licor, y llegó a tal punto su vicio, que no le importaba qué licor bebiera, siempre y cuando no le faltara una botella en su mano. Su estilo de vida cambió, y dejó de ser un esposo y padre amoroso, para tener una vida que podrías llamar libertina. Se vio rodeado de personas equivocadas y se volvió muy adicto al alcohol, hasta el punto de que todo el día estaba ebrio. En la mañana, mientras que la gente suele tomar té o café, él necesitaba alcohol. Se volvió tan adicto que su familia estaba muy preocupada. No prestaba atención a sus hijos, no les hablaba bien e incluso dejó de prestarle atención a su esposa. Al principio, sus familiares pensaron que con paciencia y amor podían hacerlo entrar en razón, pero después de tanto intentarlo, se dieron cuenta de que eso no era suficiente. Luego su madre y su esposa hablaron con él y le propusieron que ahora intentara dejar el alcohol usando algún medicamento, y él estuvo de acuerdo. Acudieron con un especialista en temas de adicciones y éste les entregó un medicamento con el cual aseguraba que él dejaría la botella. Sí funcionó, pero lo hizo por un periodo de 3 días nada más, pues luego de este tiempo él volvió a llegar a casa en estado de embriaguez, decía que su cuerpo lo necesitaba, que no podía dejar la adicción.
Así pasaron algunas semanas, tomando medicamentos y dejando la botella por 2 o 3 días, pero luego nuevamente recaía y volvía a embriagarse sin importarle nada. Esto acarreó muchos conflictos a su vida. Su madre y su esposa estaban muy preocupadas por él y entre parejas siempre discutían por ese motivo. Dicen que su esposa, muy desesperada, empezó a preguntar a sus empleadas si éstas conocían algún hechizo o ritual que pudiera ayudar para que su esposo volviera a ser el mismo. Y un par de mujeres que venían de unos pueblos en donde se practica la brujería, le dieron algunos trucos caseros, asegurando que con esto su esposo cambiaría para siempre. Pero no sé si por desconocimiento de las mujeres o mala ejecución del ritual por parte de la esposa, estos no tuvieron ningún resultado. Es más, parecía que le agarró más el gusto a la bebida. Un día, una de las mujeres de confianza y que se desempeñaba como cocinera, notó a la esposa muy preocupada y triste. Con mucha cautela y dudando de si debía hablar o no, se acercó a su patrona y le dijo: «Señora, ¿quiere que su esposo deje el alcohol? He visto que ha intentado de todo, pero él no deja de beber. No sé si usted crea en la brujería, pero a mí me parece que a su esposo le hicieron algún trabajo para acabar con él. Si le interesa, le informo que yo conozco allá en mi pueblo a un hombre que puede hacer que su esposo deje el alcohol». La empleada pensaba en decirle muchas cosas más, pero la patrona, desesperada y aferrada a cualquier esperanza por más pequeña que ésta fuera, le dijo: «Dime por favor quién es y dónde vive, haré lo que sea para que mi esposo deje el alcohol, no soporto más verlo perdido en el vicio». Entonces la mujer le dio la información que la patrona deseaba, como el nombre y dirección exacta de cómo llegar donde el supuesto curandero. La joven le dio las gracias y ya planeaba en viajar hasta ese lugar para ver qué solución le daban. Ustedes saben que en momentos de desesperación uno puede confiar en cualquiera. Pero a veces esa confianza se vuelve muy dañina. La esposa de Javier estaba tan desesperada y cansada de esta situación que le propuso a su cocinera que mejor ella la llevara directamente a ese hombre. Le dijo que le pagaría el doble de lo que ganaría en esa semana de trabajo si le hacía ese favor. La cocinera, muy alegre por esa propuesta, aceptó sin pensarlo y al siguiente día, a eso de las 10 de la mañana, salieron en busca del hombre. El viaje en auto tendría una duración de unas 4 horas más o menos, dependiendo de cómo estuviese el tráfico. Llegaron casi a las 3 de la tarde a la casa del brujo y la joven esposa, entre lágrimas, le contó toda su situación y se lamentaba de cómo su esposo había cambiado y ahora era un hombre terrible, tanto con ella como con sus hijos. El brujo, después de permitir que ella se desahogara, empezó a hablar y le dijo: «Puedo curar a tu esposo, me encargaré de que él nunca vuelva a beber alcohol. Te aseguro que cuando lo intente, lo pasará muy mal y así lo irá dejando. Pero tienes que hacer algo. Mañana a la medianoche debes estar aquí, trae la ropa interior de tu esposo y la tuya, eso me será suficiente para hacer lo que me pides». Como pueden imaginar, a cualquiera le parecería extraña una solicitud así, pero la mujer estaba tan desesperada por solucionar el problema del alcoholismo de su esposo, que accedió a hacerlo sin pensarlo 2 veces. La noche siguiente, la mujer regresó a donde ese hombre, llevando lo que se le había pedido. El brujo entonces tomó una hoja blanca y dibujó la forma de un hombre en ella. En las 4 esquinas, dibujó unos símbolos extraños con tinta roja. Luego tomó muchas cosas como semillas negras, polvos y unos pequeños huesos, e hizo algunos rituales con ellos en medio de la forma humana dibujada. Después, cortó 2 pedazos de las ropas íntimas, una del esposo y otra de la esposa, y también los puso dentro del dibujo en medio de la hoja. Luego la dobló, la ató con listones negros para que no se desdoblara, y al final envolvió todo eso en una tela negra y se la entregó a la esposa, diciéndole: «Llévatela y colócala dentro del armario de tu esposo. Cuando todo esté hecho, en 2 o 3 días, tu esposo dejará el alcohol». El hombre hablaba con tanta confianza y seguridad que la mujer pensó que había encontrado la solución a su problema.
Como a ella no le faltaba el dinero, ni siquiera le preguntó cuánto le debía, solo sacó de su cartera un par de fajos gruesos de billetes y se los puso sobre la mesa mientras le agradecía por sus servicios. Al final se retiró del lugar llena de esperanza y rápidamente volvió a su casa. Cuando llegó, colocó el paquete en el armario de su esposo, tal y como se lo habían indicado. Al día siguiente, desde que se despertó, ella esperaba que ocurriera algún milagro. Y de hecho observó un cambio, pero no era lo que esperaba. Cuando su esposo despertó empezó a quejarse de un dolor en sus pies, y en menos de 20 minutos aquel malestar llegó a ser tan intenso que ese día él no pudo levantarse de la cama. Estaba desesperado, pues estaba acostumbrado a levantarse y beber una copa de licor, mas ese día no podía ni siquiera dar un paso hasta la botella. Sin más remedio, permaneció en la cama todo ese día y no pudo salir esa noche a juntarse con sus amigos como era su costumbre. Como muchos conocerán, los adictos exigen su droga y cuando no la consumen se ponen irritables, violentos y groseros. Por tal motivo, su esposa, aunque no quería, por la tarde tuvo que darle algo de alcohol. Cuando el dulce alcohol tocó y acarició los labios del hombre, y luego recorrió su lengua y garganta, en su rostro se reflejó un semblante de deleite y placer, como si hubiese probado el más dulce manjar del mundo. Pero habiendo pasado tan solo un par de minutos de haber bebido, lo que para él era un elixir, el dolor en los pies se intensificó aún más, haciendo que se retorciera en la cama y casi llorara de tan intenso dolor. Sus familiares preocupados llamaron a los médicos de confianza de la familia. Estos lo revisaron de una y otra forma, pero al final dijeron que todo estaba bien, que probablemente se trataba de alguna torcedura o tirón interno. Por lo tanto le dieron medicamentos que calmarían cualquier malestar. Efectivamente, él tomó los medicamentos y tuvo algo de alivio, lo que por la noche le ayudó a dormir. A la mañana siguiente, sintiéndose mejor, se levantó y antes de siquiera beber un vaso de agua, lo primero que hizo fue correr hasta el lugar donde guardaba sus botellas y sin pensarlo tomó la botella de whisky y la bebió sin parar hasta dejarla más abajo de la mitad. Y como se estarán imaginando, unos minutos después, el dolor en sus pies regresó con tal fuerza que lo hizo caer al suelo, retorciéndose, gritando y obviamente sin poder caminar. Nuevamente llamaron a los médicos para que lo revisaran, pero al finalizar, ellos dijeron que no encontraban nada malo, que todo parecía estar bien. Durante todo ese día, no bebió nada de nada, y al día siguiente por la mañana, se dio cuenta de que el dolor en los pies había disminuido, y con algo de dificultad, podía caminar. Pero nuevamente, se repitió la escena anterior. Se dirigió al gabinete, bebió alcohol, y el dolor en los pies regresó. Su mente le daba 1000 vueltas, no podía procesar qué estaba pasando, pero empezó a comprender que cuando no bebía alcohol, el dolor disminuía, y tan pronto como bebía por la mañana, el dolor regresaba. Entonces, decidió que por los 3 días siguientes haría un experimento, el cual era que cada día tomaría un poco menos de licor que el día anterior, para cerciorarse que esto era lo que le estaba haciendo mal. Y los resultados fueron los que él sospechaba. Sí, el alcohol era lo que a él le causaba un dolor indescriptible en los pies. El día siguiente no bebió en todo el día, y para la tarde el dolor había disminuido en un 70% y al anochecer había desaparecido por completo y podía caminar sin problemas. Luego de todo este sufrimiento tomó la firme decisión de no beber alcohol nunca más. Estaba decidido a cumplirlo, pero a duras penas pasó la noche sin alcohol, ya que su mente y cuerpo se lo pedían constantemente. Pero lo logró y a la mañana siguiente se levantó completamente recuperado. Usando mucha fuerza de voluntad, pasó 8 días sin beber, y como no salía, su vida familiar comenzó a mejorar poco a poco. Su esposa estaba muy feliz y sentía que finalmente había encontrado una solución para que su esposo dejara el alcohol. Pero quizás esto era solo la calma antes de la tormenta, porque no sabían que al traer esa magia negra a su hogar, habían invitado problemas aún mayores. Las cosas siguieron bien durante aproximadamente un mes.
Javier ni siquiera miraba el alcohol, pues sabía que si bebía aunque sea un poco, el castigo sería terrible. Después de un mes de estar como una familia feliz, las cosas comenzaron a tener un cambio negativo. Javier dejó de querer ver o estar cerca de su esposa. Cada vez que ella estaba frente a él, le decía: «Aléjate de mí, no te acerques más». No solo odiaba ver a su esposa, sino también a su propia madre, y a las dos sin consideración les propinaba los mismos insultos por igual. La esposa no entendía qué estaba pasando, no entendía por qué él actuaba así sin respeto para ella. Ni siquiera se imaginaba que esto tuviera que ver con el trabajo realizado por el brujo. En cuestión de 3 o 4 días, Javier llegó a un punto en el que no soportaba ver a su familia en su propia casa, incluso llegó a decirles que o ellos se iban de la casa o se iría él. Una tarde, después de pelearse con todos, se mudó a otro apartamento que tenían. Recuerden que él tenía dinero y obviamente algunos departamentos que rentaban. Así que sin más, se mudó a uno de ellos. Y con el paso de los días, semanas y meses, dejó de ir a la casa donde vivían su esposa y sus hijos. Permaneció así durante casi 3 años, sin ir a su casa, sin hablar con su madre o su esposa y sin mirar a sus hijos. Solo enviaba dinero mensualmente para que nada les falte. Pero como es bien sabido, una familia no puede funcionar solo con dinero, también se necesita unión. Finalmente, cansada, su esposa se fue con sus hijos a casa de sus padres y solo la madre de Javier se quedó en su antigua casa. Era extraño, pues Javier con todos sus otros familiares se llevaba bien y hablaba con ellos, pero por alguna razón odiaba estar cerca de su esposa y su madre. Una mujer a quien llamaremos Nisa, y quien es la tía materna de Javier, fue quien compartió esta experiencia con la empleada, y a su vez, la empleada la compartió con nosotros. Le había comentado que ella hablaba con él, e intentaba hacerlo entrar en razón, pero él odiaba profundamente a su esposa y madre, por alguna razón que ni él comprendía. Después de 3 años, una noche a eso de las 12, mientras su madre dormía, de repente alguien comenzó a golpear la puerta con fuerza, gritando: «Abran la puerta». Era la voz de Javier, su hijo que había regresado. Su madre corrió a abrirle, él estaba en el suelo y apenas la vio, se aferró a sus pies. Tenía mucha fiebre, sus manos ardían y llorando le decía: «Mamá, sálvame, algo me quiere llevar». Todos estaremos de acuerdo en que para una madre, sin importar lo que pase, siempre intentará ayudar a sus hijos. Entonces ella lo abrazó y le preguntó qué había pasado. Pero él solo repetía: «Mamá, sálvame, no viviré mucho más tiempo. Cuida a mis hijos y perdóname». Su madre lo sentó y le dio una bebida azucarada, mientras le preguntaba qué había pasado. Y él le dijo: «Mamá, desde hace varios días, he estado viendo personas diferentes, cuando duermo, tengo sueños aterradores. A veces veo a una mujer aterradora, a veces a un hombre, y me dicen que no puedo escapar, y que me llevarán a mí y a mi familia con ellos. Tengo mucho miedo». Su madre no entendía qué hacer, así que llamó de inmediato a su hermana, la tía de Javier, a quien le suplicaba ayuda. Cuando ella llegó y vio el estado de Javier, se alarmó. Su rostro estaba demacrado, tenía una expresión extraña, como si estuviera viendo algo o alguien lo estuviera mirando, y estaba aterrorizado. La tía entonces llamó a unas personas que podrían ayudar al joven. La madre en un inicio pensó que había llamado a algún médico. Pero para su sorpresa, unos 20 minutos después, vio entrar a un chamán por la puerta de su casa. Era un hombre de avanzada edad, pero se lo veía muy fuerte. Estaba acompañado de una mujer algo joven, a quien presentó como su hija. Saludó cortésmente a las mujeres, y luego se acercó con pasos firmes hasta un sofá donde estaba recostado el joven. Ahí se quedaron parados él y su hija, mirando al joven, como analizándolo e intentando buscar su mal con la mirada. Después empezaron a orar en un lenguaje desconocido para ellas. Se arrodilló y tomó la mano de Javier, cerró los ojos y se concentró durante unos 5 a 10 minutos, pero sin dejar de rezar.
Luego, soltando la mano y mirando a la madre, dijo: «Tiene 36 años, no llegará a los 37. Sobre él se ha realizado un peligroso ritual de muerte y ahora no le queda mucho tiempo de vida». La madre, incrédula, preguntó cómo era eso posible y quién lo había hecho. Y el chamán respondió: «Vayan a su habitación, en la esquina superior de su armario, hay algo envuelto en tela negra, tráiganlo». La madre fue corriendo y encontró el paquete en la esquina superior del armario, tal como el chamán había dicho. Cuando se lo entregó, el hombre lo desenvolvió con mucho cuidado y le mostró lo que había dentro. Ahí estaba un dibujo, era una figura humana hecha en el papel. Sobre los pies de la figura, había una cruz dibujada, los mismos pies que le dolían a Javier cuando bebía alcohol. En el hígado de la figura también había una cruz, y una última estaba en la cabeza. Las mujeres estaban atónitas al ver eso, aunque todavía no comprendían de qué se trataba, pero el chamán les empezó a explicar. «Miren, todo lo que está aquí es un claro trabajo de muerte para tu hijo. Según lo que pude ver, lo ha hecho un brujo de otro pueblo, le han entregado ropas de tu hijo para que esto tenga el efecto deseado». También les aclaró que ese trabajo que habían encontrado debía quemarse en ese instante. Y saliendo al patio de la casa echó alcohol sobre todo eso y le prendió fuego mientras rezaba. Luego, el chamán dijo: «Ahora vayan a la cama de tu nuera y encontrarán pedazos de papel en las 4 esquinas de la cama o el colchón. Tráiganlos también sin abrirlos». La madre fue, removió el colchón de la cama y encontró los 4 pedazos de papel en las esquinas. Los llevó sin abrirlos y se los dio al chamán. Él los abrió y los unió, revelando que tenían escrito el nombre de Javier con una cruz encima. Les mostró los papeles y dijo: «Ven, como se los dije, está condenado a morir». Las mujeres se soltaron en llanto al escuchar esto. La madre estaba destrozada, daba alaridos de dolor al enterarse de que su hijo, su único hijo, estaba condenado a muerte, no lo podía creer. Entonces el chamán, apiadándose del sufrimiento de la madre, dijo que había una posibilidad de que su hijo se salvara, aunque no aseguraba que funcionaría, pero podría intentarlo. Y la madre, entre súplicas, se arrodilló frente a él e imploró que hiciera lo que fuera necesario para salvar a su hijo. El hombre, muy serio, le pidió que se levantara y le dijo: «Mira, siento mucho tu dolor y te voy a ayudar, pero no puedo hacerlo hoy. El ritual debe ser realizado cuando estemos en luna nueva, y para esto faltan 15 días. Lo único que puedo hacer hoy es prometerte que regresaré para intentar ayudarte. Mientras tanto, encomiéndate a Dios y reza para que tu hijo aún siga entre nosotros. No te recomiendo que busques a ningún médico, pues esto ellos no lo pueden ni siquiera detectar. Pero si te hace sentir mejor, podrías llamar a alguien para escuchar lo que te dice». Mas ella no se imaginaba que su hijo no duraría por mucho tiempo. Tristemente, antes de la siguiente luna nueva, la salud de Javier empeoró drásticamente y una noche sufrió un ataque de convulsiones que lo hizo sacudirse en su cama. A continuación sufrió un paro cardíaco que fue lo que terminó con la vida de su hijo. Al ver esto, su madre llamó a algunos familiares y también se puso en contacto con uno de los hospitales privados de la ciudad, solicitando que le enviaran una ambulancia de urgencia. Cuando llegaron al hospital, los médicos hicieron todo lo posible para tratar de reanimarlo, pero nada funcionó. Y solo 10 días antes de cumplir 37 años, tal como el chamán había predicho, Javier falleció. Su madre quedó destrozada, en su cabeza no comprendía qué fue lo que pasó con su hijo durante todo ese tiempo, pero ya nada podía hacer. La madre pagó un funeral y sepelio, en uno de los camposantos más lujosos que hay en esta ciudad, y aunque le informaron a su exesposa para que fuese a darle su último adiós, ella no aceptó. Después de esta trágica pérdida, la tía fue a ver al chamán y le preguntó quién había hecho esto, pues ella estaba muy segura de que la exesposa era la causante de todo. Para su sorpresa, el hombre dijo que no, que ella no sabía nada.
También le aclaró que la esposa solo quería que su marido dejara el alcohol, pero se dejó llevar por una mala mujer, y esa sí fue quien se vio involucrada en ese trabajo tan ruin. ¿Y quién fue esa persona?, preguntó la tía. El chamán respondió, es una mujer que trabajaba en la casa de tu sobrino, ella fue quien engañó a la esposa, diciéndole que ese brujo haría que Javier dejara el alcohol. La llevó con ese engaño, sin saber que el brujo no haría eso, sino que la usaría como un instrumento para cumplir una venganza guardada que la misma empleada sentía. Todo el ritual y trabajo lo hizo ese brujo, pero fue ayudado por la esposa sin que ésta ni siquiera lo sospechara. Pobre mujer, su único objetivo era hacer que su esposo dejara el alcohol y saliera del vicio, pero no lo logró. Toda esta maldad, esta trampa de muerte, fue tramada por esa mujer que iba a cocinar a su casa. El chamán no supo decirles qué era lo que la empleada tenía en contra de esa familia, y creo que nunca lo sabrán, pues el paradero de esa mujer es desconocido. Dicen que desapareció el mismo día que la salud de Javier empeoró, y aunque la buscaron por todas partes, no la encontraron. Creo que es importante aclarar que esa mujer no era una recién llegada. No es que apenas trabajaba 1 o 2 años con esa familia y que de pronto le agarró odio al joven Javier. No, no es así. Ella llevaba 20 años yendo a cocinar allí. Después de 20 años de confianza, ella traicionó a la familia para llevar a cabo una venganza, que vaya a saber Dios por qué era. Esa fue la historia que yo quería contarte. Sé que hay muchas cosas que no concuerdan, como el por qué no internaron al marido pronto en un hospital, o por qué no lo llevaron con otro brujo, o buscaron más brujos para que fueran a su casa. Yo también me he hecho esas preguntas y solo he podido llegar a la siguiente conclusión. La brujería que le realizaron a esta familia, de cierta forma los volvió ciegos y no pudieron ver más opciones que tal vez pudieron haber ayudado. Bueno, esa es solo mi opinión y espero leer las suyas. Gracias por leer. Gracias a todas y a todos los que llegaron hasta el final de este video. Ahora les pregunto, ¿por qué creen que la empleada les hizo brujería? ¿Creen que Javier se hubiese salvado si lo internaban pronto en el hospital? Como siempre, les pido que no sean tímidos y dejen sus opiniones abajo en la caja de comentarios. No olviden darle like y compartir este video en sus redes sociales, como Facebook, TikTok, Instagram y WhatsApp. También, y si está en sus posibilidades, les agradeceríamos de corazón que nos dejen sus comentarios usando los superchats. Recuerden que eso se convierte en un pequeño aporte económico, el cual nos ayuda a seguir trayéndoles más historias. Gracias y hasta el próximo video.